Primera y segunda prescripción. Entonces, el arte de la primera prescripción, tenemos que es capturar la esencia del paciente, requiere ir más allá del síntoma aparente. Todo lo que veníamos hablando inicialmente. Hay que enfocarse en que la primera prescripción es el retrato terapéutico más completo que tiene el individuo. ¿Y de qué nos vamos a apoyar? De la anamnesis profunda, que ya hemos conversado, la historia clínica completa es la piedra angular que nos va a dar el vínculo terapéutico con el paciente. Tienen los componentes claves como la historia vital, la infancia, todo eso, la historia biopatográfica, e identificar el estado emocional, los miedos y preocupaciones, las aspiraciones y valores, es decir, las metas personales que tiene cada paciente, el contexto de vida y los antecedentes médicos. Entonces, eso va a ser importante y es esa primera parte que nos va a dar la clave para poder hacer el trabajo o tener la guía a obtener lo que se quiere. Hay que tener una observación detallada, que es la observación atenta. Esto lo vamos a ir repitiendo, porque es lo que tienen que tener. Lo que tienen que tener presente. La observación atenta revela información que el paciente no siempre expresa. Entonces, aquí está la parte objetiva, lo que el paciente ve, lo que el paciente observa. El paciente nos manifiesta, que es toda su expresión subjetiva, pero nosotros como terapeutas homeópatas tenemos que también aprender a observar el lenguaje no verbal, gesto, postura, contacto visual, el tono de la voz, la velocidad, cómo se desenvuelven las preferencias, aversiones, indagar sobre eso y patrones de sueño. Tenemos que también tener presente todo lo que viene siendo como el signo patognomónico, el síntoma más peculiar. Y todo esto nos va a dar un objetivo final, conocer al paciente en su totalidad, establecer una relación de confianza con el paciente y diseñar un tratamiento individual efectivo para ese paciente dependiendo del cuadro clínico. Entonces, la importancia de la prescripción en homeopatía nos permite una comprensión profunda del paciente, explorar el individuo en su totalidad, físico, mental, emocional, nos ayuda a individualizar el tratamiento. No se trata de la enfermedad, sino del enfermo. Nos ayuda a seleccionar el medicamento que sea adecuado, dependiendo la similitud con el remedio. Nos ayuda a tener una mayor efectividad del tratamiento. En esta primera prescripción, si hacemos todos estos primeros puntos, vamos a evitar errores terapéuticos. Una prescripción apresurada o parcialmente puede agravar o enmascarar el cuadro. Cuando nosotros indicamos un remedio que no es el similar ni el simílimo, más bien los síntomas de ese paciente se van a profundizar y el paciente va a agravar, se va a asustar y va a tener aversión a la terapéutica, a la homeopatía, porque va a ser una mala experiencia. Hacer todo esto de manera detallada y minuciosa nos ayuda a fortalecer la relación de médico-paciente, generar la confianza, la apertura. Por eso es importante cuando se hace esa primera consulta, primero explicarle al paciente sobre la homeopatía y lo que nos habló de manera detallada el doctor Edgar sobre todas las implicaciones que se pueden presentar con esta primera prescripción para que el paciente no se alarme, para que no se alerte, para que no suspenda. Y por supuesto, en esta primera prescripción va a ser una guía que nos va a llevar en todo el proceso terapéutico. Entonces, la primera prescripción es el inicio de una relación terapéutica que solamente busca restaurar la salud de manera integral. La primera prescripción no es solo el inicio del tratamiento, es el arte de la escucha al paciente, digamos, más allá de la enfermedad. Entonces, tenemos que buscar resultados clínicos, satisfacción en el paciente, prevención de las recaídas y estimulación adecuada de la fuerza vital para su autorregulación. Entonces, en esta primera prescripción, nosotros debemos, como marca el inicio del camino hacia la curación profunda y duradera, entonces hay un parámetro y lo que es el resultado, el momento de aplicación al inicio del tratamiento. Y, por supuesto, la primera prescripción va a ser nuestra primera consulta con este paciente, con el paciente nuevo. El enfoque principal que vamos a tener, esto nos permite cubrir el cuadro sintomático completo y peculiar del individuo.
Ese remedio que se va a prescribir por primera vez debe tener una cobertura total de toda la sintomatología, de todo el cuadro, síntoma mental, general y local, considerando todo el contexto de sintomatología del paciente. Por eso se repertoriza, pero el remedio que vamos a elegir tenemos que compararlo con la materia médica para ver si lo estamos haciendo de forma adecuada. El objetivo inmediato es despertar la reacción vital del organismo, que ese terreno enfermo, que esa energía vital se movilice y el cuerpo tenga el mecanismo de autocuración para recuperar su equilibrio. El resultado que esperamos con esta primera prescripción es una mejora general de síntomas e inicio de la curación profunda, porque es un trayecto, es un camino en el que vamos acompañando al paciente. Pueden haber dificultades, lo cual las dificultades va a requerir gran habilidad en la repertorización y en el dominio de la materia médica. La primera prescripción es el acto más exigente y determinante de todo el proceso terapéutico homeopático. Tenemos que tener claro que una vez que nosotros administramos el medicamento, que debe ser bien elegido, es necesario prever todo lo que se puede producir en el paciente, explicarle al paciente todo el efecto que se puede generar en él por el estímulo energético del medicamento y alertarlo en lo que puede ocurrir, que muy bien nos lo detalló, que son todo lo que son las acciones curativas, que muy bien lo detalló el doctor Eckert en su presentación anterior. Tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos esa primera prescripción, varios factores. En el momento que nosotros indicamos el medicamento, si hay mejoría de tipo general en ese estado o ese cuadro clínico, entonces tenemos que evaluar el resultado del remedio indicado. Generalmente cuando prescribimos hacemos esta primera prescripción o indicamos el primer medicamento, lo indicado es, ustedes que están en formación, se indica al paciente y se debe citar al paciente a la semana, a las 2 semanas, dependiendo de lo que estemos tratando. Y lo que tenemos que observar, de que generalmente en ese segundo encuentro, el paciente ya no está en su etapa de curación. Vamos a ir viendo los planos de la curación, por decirlo de una manera. Entonces, ese paciente, una vez administrado el medicamento, cuando vuelve en esa siguiente consulta para nosotros observar, evaluar y revisar cuánta movilización se ha generado, entonces nosotros podemos ver varias cosas, varios contextos. Es decir, si hay una mejoría, digamos, de tipo general, es decir, un paciente que venía con un núcleo mental bien significativo, caracterizado por irritabilidad, por llanto, por miedo, por cualquier síntoma emocional bien detallado, pero en ese primer encuentro, en ese segundo encuentro, el paciente refiere mejoría del cambio, mejoría del cuadro clínico. Nos dice que es probable que si vino por un dolor de la rodilla, que todavía duela, pero menos intensidad, pero entonces el paciente nos habla de que presenta, además de esa leve mejoría de su dolor de rodilla, siente una sensación de bienestar. Es decir, que su cuadro emocional o psíquico está con mejor ánimo, ha mejorado. Entonces, eso significa que la movilización o el estímulo medicamentoso se está haciendo de manera satisfactoria. Con la homeopatía debemos tener paciencia. No podemos esperar que se le dé el remedio y que en un segundo encuentro el paciente ya llegue, ya estoy perfecto. No. En la observación nos podemos indicar, nos podemos orientar en cuanto a los resultados de esa primera prescripción. Entonces, generalmente los resultados el resultado lo vamos a evidenciar en los cambios que nos va a manifestar el paciente en ese segundo encuentro. Entonces, tenemos que el propósito de la primera prescripción se cumple cuando ese primer estado o ese primer cuadro clínico que manifestó, presentó el paciente en ese primer encuentro, se ha modificado y generalmente ha desencadenado en el paciente un estado de mejor bienestar, de mayor tranquilidad y de mayor confianza con el remedio. Entonces, no podemos de una vez estar saltando de un medicamento a otro. Hay que tener paciencia. Se da la primera prescripción y esperamos, ¿ok?
la respuesta. Entonces, generalmente cuando nosotros estamos empezando en la utilización de la homeopatía, hacemos lapsos cortos para poder ir como midiendo lo que va ocurriendo y para poder ir, como hacía Hahnemann, ir como registrando toda la modificación que vaya ocurriendo y toda modificación que ocurra y que genere una condición de bienestar en el paciente es positivo, es satisfactorio y es un signo guía que nos habla en cuanto a la evolución satisfactoria del cuadro y en cuanto a no debemos modificar, en cuanto a que no debemos modificar el uso del remedio. Denme un chancecito que tengo que poner, me está titilando la batería de la compu. Un minuto. Ok. Entonces, la segunda, entonces la primera prescripción es lo que nos va a permitir ese primer contacto con el paciente, esa primera administración medicamentosa, en la cual debemos tener paciencia, eh, observación absoluta y ir registrando todos los cambios que el paciente vaya presentando, ir cuantificando toda la sintomatología que se vaya manifestando, que es lo que nos va a orientar en cuanto al resultado satisfactorio o no de esa primera prescripción. Tenemos que, una vez que nosotros le hacemos las indicaciones al paciente, repito, debemos manifestarle la diferencia que tiene la homeopatía con la medicina alopática y todo lo que se puede presentar, síntomas antiguos que pueden reaparecer. Puede haber, digamos, una mejoría, pero que no es una mejoría absoluta, sino que puede ser lenta. El paciente puede presentar cierta mejoría y probablemente esa movilización del terreno se puede detener. Entonces, todo eso lo que nos va a manifestar el paciente es lo que nos va a orientar en la continuidad del mismo remedio o en la modificación o el cambio del remedio. Entonces, nosotros prescribimos, eh, solicitamos al paciente que acuda nuevamente a la consulta. En este caso, cuando estamos en periodo de formación, es muy importante hacer ese segundo encuentro en periodos cortos para nosotros no dejar al paciente en incertidumbre, sino acompañarlo en todos los cambios que pueden presentar. Entonces, cuando hacemos ese segundo encuentro, es el segundo encuentro para la segunda preinscripción. La segunda prescripción va a ser la guía, lo que nos va a guiar la curación con precisión. Tenemos que, esta segunda prescripción no se debe basar a que se hace porque hay un error en la primera prescripción, sino que va a ser, es la confirmación de que el proceso vital está respondiendo. Es decir, el arte reside en saber cómo actuar y cuándo esperar. No nos debemos apresurar. Debemos entender, como nos comentaba el doctor con la ley de Hering, que los síntomas van a ir desapareciendo de manera diferente, a la inversa, como su aparición. Entonces es probable que el paciente haya tenido en algún momento un problema en el tobillo, un dolor en el oído y alguna patología en el pasado y que diga, bueno, me siento mejor de la rodilla, pero ahora me está doliendo el oído. ¿Por qué? Porque se va movilizando ese terreno y es factible que mejore el cuadro clínico por el cual acudió, pero podemos tener la presentación de otra sintomatología.
Entonces, la segunda prescripción lo que nos va a ayudar en 4 aspectos. Primero, confirmar la dirección de la curación. Verifica que el remedio anterior esté generando una respuesta positiva y profunda. Entonces, lo que tenemos que confirmar que realmente vamos en el camino correcto. Tenemos que determinar el momento adecuado, o sea, no se trata de repetir, sino de comprender el ritmo y la dirección del proceso vital. Tenemos que ajustar con precisión, permitir modificar potencia, dosis o remedio según la evolución del paciente. Y esta segunda prescripción nos ayuda a profundizar la curación. Ken en su texto nos indica de que generalmente cuando nosotros hacemos este segundo encuentro con el paciente, lo que vamos a evaluar es la presentación. Entonces, primero, si el paciente refiere que hay una mejoría significativa de su estado emocional, de los síntomas de mayor importancia, pero que todavía presenta algunos síntomas locales leves, entonces nosotros en esta segunda prescripción debemos mantener el remedio, ¿ok? Y lo importante sería mantener el remedio, pero indicarle aumentar la potencia. Se puede presentar el caso de que el paciente manifieste que se mejoró, pero que probablemente tuvo una leve recaída. Entonces, en este caso, como hubo ese espacio de mejoría, entonces lo ideal es esperar un mes esa movilización del terreno y hacer la segunda prescripción, pero con una potencia más elevada. Es decir, que si comenzamos con una potencia a la 30 CH, en esa segunda prescripción lo que vamos a sugerirle al paciente es una potencia de mayor actuación a nivel mental, a la 200 CH. Entonces pueden ocurrir eventos como ese, que tenga una mejoría evidente, pero la persistencia de síntomas locales, que tenga una mejoría, pero presente en algunos momentos cierta recaída, que tenga alguna mejoría rápida, pero de repente se detiene el proceso, o que se mejore y aparezcan síntomas antiguos. Entonces, siempre que haya la presencia de bienestar y de mejoría de su estado de ánimo, eso es indicativo de que el medicamento está haciendo reaccionar el terreno y que no debemos por lo menos el subsiguiente mes o 2 meses después de la primera prescripción, no cambiar el remedio, sino más bien prescribir el mismo remedio y aumentar su potencia. Entonces, en esta segunda prescripción, ¿qué debemos hacer? Una observación cuidadosa y objetiva, una evaluación de los síntomas actuales y generales que el paciente, digamos, tenemos que revisar si hay alguna modificación de los síntomas, de toda la modalidad de la sintomatología general que pudimos, como quien dice, recoger en ese primer encuentro. Hay que hacer un discernimiento clínico y una experticia, a ver qué más datos nos puede dar el paciente y, por supuesto, mantener ese acompañamiento respetuoso en su proceso vital. La segunda prescripción va a estar ajustada siempre, nos va a ajustar el rumbo terapéutico. Allí nosotros vamos a aprender a interpretar la respuesta vital y nos va a ayudar a guiar el camino hacia la resolución del cuadro. Entonces, lo que les venía comentando, hay que evaluar si hay una mejora sostenida. Entonces, si hay una mejora sostenida, es un índice o es indicativo que debemos continuar con el mismo medicamento para no interferir el proceso curativo. En este caso, lo que podemos hacer es aumentar la potencia. Si hay una mejora, en este caso, si es sostenida, si es detenida, igual, evaluar el cambio de medicamento, ajustar la potencia y la frecuencia de las dosis. Y, por supuesto, tener la certeza si hay presencia o no de síntomas nuevos. Analizar si estos síntomas nuevos representan un nuevo estado o si es parte del proceso curativo o son síntomas antiguos que están haciendo la reaparición. Entonces, tenemos que mejorar la confianza, o sea, tenemos que tener confianza en la dirección terapéutica. Tenemos que ajustar de manera precisa para
reactivar la curación y, por supuesto, comprensión profunda del proceso vital. O sea, tenemos que conocer todo lo que es el proceso curativo de las agravaciones, de las crisis, para tener el conocimiento y la confianza de no entorpecer el proceso que estamos desarrollando. Entonces, un buen prescriptor no solo sabe qué dar, sino cuándo, cuánto y por cuánto tiempo. Entonces, tenemos un cuadro comparativo, digamos que cómo se puede vislumbrar los dos momentos esenciales. Es decir, son dos momentos con un mismo propósito, que es guiar al paciente hacia la curación profunda y duradera. Entonces, ¿en qué momento aplicamos la primera prescripción? En el inicio del tratamiento ante un paciente nuevo. La segunda prescripción va a ser después de la respuesta o falta de ella en la primera prescripción. Tenemos que, ¿cuál es el enfoque principal? La similitud total con el cuadro inicial. En la segunda prescripción, la similitud con los síntomas actuales del paciente, que el remedio siga manteniendo la cobertura del cuadro clínico que se mantiene. Objetivo inmediato, estimular la fuerza vital. En la segunda prescripción, esto nos va a guiar hacia la curación y, por supuesto, corregir los desvíos. El resultado esperado, inicio de una curación profunda, y en la segunda prescripción lo que vamos es con la continuación o reorientación hacia esa curación. La base de la decisión nos la va a dar la materia médica y el repertorio, y para la segunda prescripción la evolución clínica de los síntomas del paciente. Entonces, la primera prescripción abre el camino y la segunda lo mantiene en la dirección correcta. Entonces, así como hay aspectos que nos afianzan en cuanto a la ratificación o el mantenimiento de ese primer remedio que se indica, también hay situaciones o condiciones que nos orientan en, en qué momento o cuándo debemos cambiar el remedio. Entonces, si bien es cierto, para el mantenimiento del remedio, la mejoría acompañada de cualquiera de los factores mencionados, es determinante para mantener el remedio, entonces también es determinante para cambiarlo. ¿Cuándo lo cambiamos? Cuando el paciente, cuando vuelve a la segunda consulta para su segunda prescripción, hay una modificación del miasma, es decir, un miasma sórico con síntomas característicos de las horas, pero cuando vemos al paciente en la segunda consulta, es un paciente que tiene un miasma diferente. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay una modificación, que realmente no se hizo una elección adecuada o acertada del remedio, y más bien esto lo que hizo fue movilizar el terreno, acentuando mucho más el cuadro clínico y la sintomatología, que hizo que el paciente cambiara su manifestación miasmática. Cuando el paciente aparece con el mismo cuadro, cuando no ha tenido absolutamente ninguna mejoría, sino más bien hay no agravación, se genera una condición mucho más profunda de los síntomas. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente el remedio no fue acertado. Entonces son condiciones en las cuales nos guían a hacer la modificación o hacer el cambio del remedio. ¿Qué debemos hacer en este caso? Retomar nuevamente los síntomas, hacer una nueva agrupación mesmática, hacer un nuevo proceso de jerarquización y repertorizar, haciendo la comparación con la materia médica. Entonces, por eso tenemos que ser en este proceso de prescripción, hacer un seguimiento, evaluación, orientación y observación profunda de la conducta del paciente, que es lo que nos va a determinar la decisión en cuanto a mantener el tratamiento o sencillamente hacer la modificación del remedio. Entonces, pasamos ahora al punto de que, ¿cómo es el manejo de los medicamentos alopáticos en el momento que estamos haciendo el tratamiento en homeopatía? Es decir, en este caso, cuando viene a la consulta pacientes crónicos, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos,
pacientes con patologías preexistentes que tienen tratamiento médico de larga data. Entonces, la homeopatía y la medicina convencional no son excluyentes, ¿ok? Tenemos que tener un enfoque integrador, consciente y bien comunicado, o sea, un enfoque que siempre va a preservar o siempre va a favorecer al paciente. El rol de la homeopatía es buscar de estimular los mecanismos de autocuración del cuerpo. En lugar de suprimir síntomas, tenemos que activar la inteligencia vital del organismo para restaurar así, de esa manera, el equilibrio. Tenemos que tener una sinergia terapéutica, o sea, el profesional integrador no abandona la alopatía, que es lo que le digo. Nosotros esencialmente somos profesionales de la salud y todo el conocimiento que tiene va a ser nuestra base que tenemos, va a ser nuestra base fundamental y nosotros no porque seamos homeópatas nos vamos a olvidar de todo lo que tenemos. No, nuestro rol profesional nos va a ayudar a complementar y de alguna manera va a ser nuestra base fundamental para ser excelentes, seguir siendo excelentes profesionales y por supuesto complementando, siendo excelentes homeópatas. Entonces, la integración no abandona la homeopatía, entonces más bien se usa con mayor precisión, nos ayuda a identificar cómo, cuándo retirarla y tenemos que el profesional integrador no abandona la alopatía, la usa con mayor precisión, identifica cuándo retirarla y aprovecha la homeopatía para suavizar los efectos adversos. Entonces sabemos que el cuadro clínico siempre va a tener detrás de un miasma, hay una perturbación del terreno, hay un núcleo mental en desequilibrio. Entonces en el momento que nosotros identificamos ese núcleo mental y se indica el medicamento que va a corregir ese desequilibrio, ese síntoma mental, entonces el cuerpo físico va a restablecerse o va a vía al equilibrio. Entonces, en ese caso, el paciente con patología crónica que tiene medicamentos con alta dosis, al utilizar la homeopatía, ese cuerpo físico empieza a mejorar, empieza con su fase o mecanismo de autocuración y eso nos va a permitir o nos va a dar la oportunidad de nosotros poder ir de manera sutil, de manera pausada, empezar a disminuir las dosis indicadas, que sean con un rango de protección para el paciente. O sea, no podemos en la consulta al paciente indicarle la homeopatía y suspenderle todo lo que tiene. No, eso es graso error. No podemos suspender absolutamente nada. Tenemos que ir corrigiendo, mejorando y en la medida de que el paciente vaya mejorando, nosotros podemos ir disminuyendo o destetándolo de estos otros medicamentos farmacológicos. Entonces, el desafío de esta integración es primero una comunicación abierta. El paciente debe informar todos los medicamentos que toma con transparencia. Es decir, debe haber una transparencia tanto del médico con el paciente para evitar que el paciente esté claro, que no quede la duda, que no se vaya con la idea de que esto lo va a sustituir al otro. A veces cuando el paciente viene a la conducta, viene a la consulta por algún síntoma, pero está tomando otras medicaciones. A mí me pasa, pregunto mucho, me voy a tomar esto y lo otro que estoy tomando lo suspendo. Entonces, tenemos que primero conocer el cuadro clínico en su totalidad, conocer cuál es el tratamiento que viene utilizando de manera gradual y de manera periódica y explicarle que no, que él tiene que mantener su medicamento y vamos a ir sobre la marcha, evaluando su evolución para empezar a destetarlo. Entonces, debemos en este desafío de integración evitar interferencias. Medicamentos alopáticos potentes pueden enmascarar o contrarrestar la acción del remedio homeopático, dificultando la evaluación o la evolución clínica. Los medicamentos alopáticos no bloquean la función de la homeopatía. En este caso, lo que puede haber una interferencia, ¿por qué? Porque si el paciente viene con un proceso inflamatorio y nosotros indicamos homeopatía, pero el paciente decide colocarse un corticoide, entonces ese corticoide, ¿qué hace? Genera una acción o una reacción dentro del cuerpo físico, dentro del organismo, que interfiere en el curso de la acción homeopática. Entonces, en este caso, sucede en los medicamentos, los antihistamínicos, los corticoides, los medicamentos
digamos, de mayor acción los antibióticos, ¿ok? Dependiendo del cuadro clínico que nosotros estemos evaluando. Entonces, todo esto va a ser no el bloqueo, sino que va a haber interferencia en que no le va a permitir que se haga una restauración del terreno comprometido, del terreno enfermo, desde el punto de vista del dinamismo del remedio homeopático. Entonces, la reducción de los medicamentos, como le dije anteriormente, debe ser de manera gradual. En casos seleccionados, la homeopatía puede permitir la reducción progresiva de dosis alopáticas, siempre y cuando bajo estricta y supervisión médica. Entonces, es importante en la utilización de ambas terapéuticas de manera aleatoria, tenemos que tener comunicación con el paciente, conocer la totalidad de tratamiento que utiliza, tener la certeza de que si el medicamento o tener la precaución de que si estamos mandando homeopatía para un cuadro en específico, que el paciente no se administre otro medicamento alopático que nos va a hacer interferencia, no que lo bloquee, sino que nos va a dar como un resultado confuso. Y los medicamentos que ya se estén utilizando de manera preventiva o de manera sistemática por patologías crónicas, no eliminarlos, sino de manera gradual. Otro punto que vamos a evaluar en este tema, tenemos que el corazón de la terapéutica, es decir, el uso del simílimo y del similar. La precisión en la elección del medicamento define la profundidad de la curación. Como les comenté anteriormente, cuando se hace la repertorización, en ese cuadrito donde se cuantifica el valor repertorial de cada remedio, vamos a tener una lista, así como vamos a tener una lista de síntomas, vamos a tener una lista de medicamentos que fueron el resultado del repertorio. El medicamento que tenga mayor valor va a ser el simílimo y el resto de los medicamentos van a ser el similar. ¿En qué momentos vamos a utilizar cada remedio? Dependiendo de la acción que nosotros necesitamos ejercer en ese cuadro clínico o en ese paciente. El medicamento simílimo, tenemos que es el medicamento ideal, ¿ok? Porque es la cúspide de la prescripción homeopática, el medicamento que refleja con exactitud la totalidad del estado vital, la totalidad de síntomas, es decir, abarca síntomas físicos, mentales, generales, emocionales, en su peculiaridad única. Un solo medicamento es el objetivo, o sea, el objetivo es indicar aquel que representa al paciente en su estado actual. Es un solo medicamento porque es el que nos va a dar el valor mayor repertorial. Y tenemos que las herramientas que utilizamos para identificar este medicamento simílimo, tenemos el repertorio, la materia médica y la comprensión profunda del caso clínico. Entonces, el medicamento se parece al paciente en su totalidad, en los síntomas mentales, emocionales, físicos generales y peculiares. Tenemos síntomas mentales cubiertos, síntomas generales concordantes, síntomas peculiares incluidos y la patología. Pero, ¿cuándo utilizar el simílimo? Tenemos que entender que tiene también su precaución. El medicamento simílimo es un medicamento que se utiliza solo en patologías crónicas. No debemos utilizarlos en casos agudos. ¿Por qué? Porque la acción es tan profunda que los efectos de la agravación va a ser tan fuerte que el paciente se va a asustar o se puede agravar, puede terminar hospitalizado por una diarrea profunda, por un dolor de cabeza intenso. Entonces, lo que vamos a generar es un descontrol muchísimo más grave en el paciente. Es un medicamento que debemos utilizar cuando no hayan compromisos estructurales del órgano, es decir, pacientes con cáncer, pacientes con úlceras, pacientes con fístulas, pacientes con lesiones estructurales orgánicas, no, solamente cuando hayan lesiones de tipo funcional, ¿ok? Tenemos que usarlo cuando el paciente tiene de manera indemne o en funcionamiento todos sus emuntoriales, es decir, cuando el paciente
no tienen problemas de sudoración. Recuerde que podemos tener un paciente con hiperhidrosis o que no, o sencillamente pacientes que no suda, o pacientes que la hiperhidrosis, que es la sudoración de manos, axila, pie, la frente, tórax. Entonces, un paciente que así el ambiente esté frío, el paciente está hiper, es decir, súper sudando. Entonces, estos pacientes tienen trastornos en su remontorio, pacientes que tienen problemas de estreñimiento, pacientes que tienen problemas para, para orinar. Entonces, cuando haya una situación en los emuntorios, en las descargas por naturales o la manera de expresarse del cuerpo, no podemos utilizar el simílimo. No le podemos o no debemos utilizarlos en pacientes de la tercera edad, ¿ok? Tienen que ser pacientes jóvenes. Y si son pacientes de la tercera edad, tenemos que valorar el contexto clínico, que sea un paciente que no tenga un historial de enfermedades crónicas comprometidas. Entonces, eso es importante de saberlo al momento de utilizar el remedio. Generalmente vamos haciendo como un recorrido de medicamentos que se va utilizando de manera sistemática. Y una vez que nosotros ese terreno enfermo se restaure, se mejore y el paciente está en equilibrio, entonces en ese momento podemos utilizar el similmo, pero no de primer momento, a menos que sea un paciente con un cuadro clínico muy claro, que no tenga padecimientos crónicos presentes y nos dé la oportunidad de utilizarlo, ¿ok? El remedio similar, que son los otros remedios básicos que vamos a obtener mediante la repertorización. Entonces, el camino desde la observación profunda del caso hasta el simílimo requiere discernimiento clínico y metodología. Entonces, la definición del similar es aquel remedio que cubre la parte significativa de los síntomas, es decir, los síntomas superficiales, no, pero no la totalidad ni la peculiaridad más distintiva del caso clínico. O sea, no nos va a ser similar, pero no va a tener los síntomas los síntomas profundos, determinantes. Se va a parecer al cuadro, va a ser lo más similar, pero no va a ser el remedio profundo. En este caso, como el ejemplo que les puse, que el remedio simílimo era la chesis, pero teníamos el remedio, el Natrumur, que era similar a lo que estábamos viendo. La diferenciación, digamos, el uso estratégico, el uso el uso estratégico tenemos que es útil en los casos agudos o como paso intermedio en casos crónicos, complejos, como donde el cinismo no está aún realmente definido. Y también podemos usarlo para la diferenciación crucial. La habilidad del homeópata reside en precisar, digamos, en distinguir entre un remedio similar y un remedio simílimo, ¿ok? Para ver la transformación del cuadro curativo. Entonces, el simílimo nos va a dar una cobertura total, el similar una cobertura parcial. Con el simílimo vamos a tener una curación profunda, duradera. El similar va a ser una curación superficial o transitoria. Tenemos que el simílimo tiene que ver en actuación solo en casos crónicos y constitucionales, sobre todo indicado en patologías crónicas, constitucionales y todas esas patologías de larga evolución. En caso que el similar, en casos agudos, casos de transición. La respuesta esperada, según la ley de Hering, es decir, progresa de adentro hacia afuera, de lo más importante a lo menos importante. En cambio que la mejoría con el similar va a ser bastante significativa. Entonces, el simílimum es el objetivo de todo tratamiento constitucional. El similar es una herramienta válida y útil, pero no definitiva. Entonces, tenemos que reconocer la diferencia entre los dos y el similar es bien elegido. Digamos que va a ser, digamos, un similar bien elegido, puede preparar el terreno vital para posteriormente indicar el simílimo, que es el que va a actuar con mayor profundidad y lo que nos va a dar, digamos, lo que nos va a dar todo lo que es la guiatura para la curación.
El siguiente punto es comprendiendo las reacciones terapéuticas. Entonces, ya el doctor Eiger nos habló sobre las agravaciones homeopáticas, que son la respuesta inicial del organismo que puede indicar que el remedio está actuando profundamente. La secuencia medicamentosa tiene que ver con el uso, digamos, la elección y administración adecuada de los remedios en el orden correcto. En este caso, hay casos clínicos donde se usa inicialmente los drenadores, como en el caso del paciente sórico, paciente psicótico, que el sórico, que no tenemos una apertura significativa, usamos la sora, usamos el sulfur, que es un abridor, o la tuja en los pacientes psicóticos. Entonces, una vez que utilizamos el abridor, cuando el paciente vuelve en la segunda consulta, tenemos un contexto mucho más claro, podemos utilizar el similar. Una vez que ese terreno vaya en equilibrio, entonces podemos utilizar posteriormente el remedio similimum o un remedio o el remedio constitucional, dependiendo de la evolución. Claro, eso no es así de un día para otro. Hay pacientes que se pueden utilizar varios similares de manera tal de conducirlo al equilibrio que nos pueda permitir en algún momento utilizar ese remedio constitucional. Los efectos indeseables pueden ocurrir por situaciones que no tienen que ver con la elección digamos, del remedio, sino que también puede ser por situaciones adversas que no tienen que ver con la elección como tal. Entonces puede ser dosis inadecuada, es el remedio adecuado, pero no estamos la dosis, no se le está dando la dosis correcta, entonces la evolución del cuadro es muy lenta. Cuando la preparación del medicamento no es correcta, generalmente el médico homeópata debe tener su farmacia de confianza, donde él interactúa con el farmacéutico homeopático y tiene la certeza de que la receta que va a indicar se está preparando de manera adecuada y que no se prepare el medicamento en una potencia diferente o que el medicamento esté contaminado, que sea el remedio correcto. Y por supuesto puede haber también hipersensibilidad por parte del paciente, que son situaciones de idiosincrasia que lo vamos a ir viendo mucho más adelante, que serán los efectos indeseables que se pueden presentar y que tenemos que tener conocimiento de que pueden presentarse para saber cómo actuar en este caso. Y por supuesto, la observación clínica, el seguimiento cuidadoso, permite interpretar cada respuesta y ajusta el tratamiento con mucha precisión. Entonces también podemos tener obstáculos de la curación. En este caso, la pérdida del equilibrio. El desequilibrio del terreno o de la fuerza vital es la raíz de la enfermedad. Entonces, factores como el estrés, una dieta inadecuada, toxinas, emociones no resueltas, todo eso pueden de alguna manera debilitar la capacidad de autorregulación del organismo. Entonces, es probable que el paciente se le dé el remedio adecuado, pero haya situación en el entorno que no permitan que el cuerpo pueda activar de manera adecuada sus mecanismos de autocuración. Entonces, eso va a representar para la sanación un obstáculo, pero que no depende del remedio en sí, sino en condiciones externas, ¿ok? Que el paciente se tome el remedio, pero tenga una dieta inadecuada. Es decir, que esté en un lugar donde tenga compromiso de su estado emocional dentro de su trabajo, dentro de la casa, y nada de eso permite que el cuerpo pueda obtenerlo. Otro de los obstáculos de la curación va a ser la supresión mórbida. Ocurre cuando se suprimen síntomas externos, es decir, cuando el paciente presenta erupciones, secreción, fiebre. La supresión mórbida es lo contrario a digamos, a la homeopatía, a la acción homeopática, porque cuando el paciente presenta toda esta manifestación de los síntomas, que son las erupciones, la fiebre, las secreciones, entonces mediante tratamientos inadecuados o medicamentos paliativos, entonces la enfermedad va a desviarse y vamos a generar otro cuadro clínico. O sea, la enfermedad se desplaza a otros órganos vitales, haciendo más profunda y más difícil
y más confuso el cuadro clínico. Entonces, por eso hay indicarle al paciente que se tenga esa comunicación efectiva de que si tomando la medicina, la homeopatía, aparece un cuadro de rash, que no se tome un antialérgico, sino que se comunique con el homeópata para que el homeópata pueda indicarle, es parte del proceso, vamos a esperar, ten paciencia, y entonces más bien hacer indicaciones de medicamentos que no me vayan a modificar medicamentos homeopáticos, apoyarnos en estos medicamentos complementarios que no me vayan a desvirtuar el mecanismo de autocuración o de equilibrio del medicamento. Y la falsa curación, tenemos que es una mejoría aparente, es cuando cuando no se indica ni el simílimo ni el similar. Entonces hay una mejoría aparente de los síntomas que no corresponden a una verdadera curación. Entonces puede deberse a una acción temporal del remedio indicado o a cambios externos que ocultan el cuadro real. Entonces el médico homeópata debe ser capaz de reconocer y sostener estos obstáculos para poder dirigir al paciente hacia una curación verdadera, profunda y duradera. Todo esto tenemos que tenerlo claro para que en el momento que hagamos la interacción con el paciente y que el paciente nos manifieste toda la presentación que viene haciendo desde que se está tomando la medicación, nosotros podemos hacer una interpretación adecuada, no asustarnos y cambiarle el medicamento, sino que nosotros con el conocimiento podamos entender qué es lo que está pasando y cuál es el curso que está tomando la curación o el desenlace que está ocurriendo en ese organismo enfermo. Entonces, ya para finalizar, tenemos que la homeopatía como herramienta de transformación es un camino terapéutico profundo que une ciencia, experiencia y humanidad para acompañar procesos de curación reales y duraderos. Tenemos que, para nosotros, desarrollar el tratamiento homeopático, tenemos que tener un conocimiento profundo. La homeopatía aplicada con conocimientos claros y profundos ofrece un camino terapéutico seguro y transformador. Si nosotros no tenemos el entendimiento, el conocimiento, la claridad de lo que es la homeopatía, eh, cómo actúa el medicamento, cómo responde el terreno, qué se puede presentar en el camino, entonces no vamos a tener respuestas adecuadas. Tenemos que tener una comprensión integral, o sea, la clave reside en entender al paciente en su totalidad y elegir el medicamento con precisión en la totalidad, que tenga el cuadro semejante o similar, que el medicamento y el cuadro sintomático vayan de la mano con la similitud. Entonces, tenemos que tener presente la individualización del paciente, observación precisa y continua, que los resultados sean sostenibles en el tiempo, evitar, por eso, de hacer cambios bruscos para que la mejoría pueda sostenerse hasta la curación, tener una visión global del ser humano. Tenemos que tener la consideración de los planes físico, mental y emocional. Todo debe ir de alguna manera reordenándose y mejorando de manera sistemática. Y nuestra aspiración va a ser siempre la selección del remedio simílimo. Pero tenemos que entender que ese terreno debe limpiarse y debe equilibrarse para poder tomar la decisión de la indicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de la indicación de este primer medicamento, tener siempre presente la integración y la potencia, eh, entender qué remedio necesita el paciente y cuál es la potencia más adecuada para iniciar. Entonces el propósito, en este caso, transformar vidas con sentido, evidencia, una práctica basada en experiencia y resultados. Ser empático, hacer acompañamiento humano y respetuoso al paciente. Ningún caso clínico es mejor que el otro. Cada paciente vive su circunstancia dependiendo de su historia de vida. Ningún paciente es más importante que otro.
Tenemos casos que pueden ser sencillos, tenemos casos que pueden ser muy engorrosos, pero cada caso tiene su importancia. Entonces no debemos desestimar a ningún paciente y por supuesto la evolución nos va a ayudar ¿a qué? A tener un aprendizaje continuo y crecer como seres humanos y crecer también como profesionales y como homeópatas en ejercicio. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmencita, por tan excelente clase. Excelente la forma como lo presentaste, en un orden que para uno como homeópata es difícil en una sola clase dar todas estas herramientas que son necesarias para el proceso de sanación. Entonces vamos a hacer el cierre. Gracias, Carmencita. Excelente tu presentación, tus diapositivas, tu paciencia, tu calma. Y bueno, y gracias a todos por la paciencia y por la espera, que bueno, valió la pena. Excelente, excelente, excelente. Entonces, bueno, vamos a hacer el cierre rapidito con una sola palabra. ¿Qué aprendieron hoy, doctora Alejandra? ¿Qué aprendió Paciencia. hoy? Muy Paciencia. bien, muy bien. Impresionante. Doctora Nayibe. Constancia y observación. Muy bien. Marley. ¿Aló? Ajá, Marley. ¿Qué aprendiste hoy en una sola palabra? Paciencia, observación y detallista. Ok, bueno, gracias. Doctor Edgar. Doctrina. Muy bien, excelente. Bueno, gracias por... Voy a cerrarlo entonces. Gracias a todos y disculpen la interrupción.